Buen día, mis hermanos, les saludo con la paz del Señor. Nuevamente nos encontramos aquí en el templo con las puertas cerradas porque tuvimos, como todos saben, retroceder ya de fase. Y bueno, seguimos agradeciendo al Señor aún por estos medios que tenemos para seguir extendiendo el mensaje del Evangelio. Así que damos gracias por eso y hoy nos toca compartir el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Vamos a tomar la porción que va del capítulo 14, del versículo 1 al versículo 6. Así que vamos a leer esta porción, luego oramos y meditamos en ello. Dice Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar y luego meditamos en esta porción de la Escritura. Señor, queremos darte muchas gracias, aún en este tiempo que hemos tenido que retroceder de fase y volver al aislamiento. Queremos agradecerte por los recursos que tenemos para seguir predicando tu palabra, para seguir en contacto a través de las redes. Y oramos, Señor, para que en esta mañana, en tu misericordia, Señor, tu palabra, Señor, encuentre lugar en nuestros corazones, que tu palabra verdaderamente produzca en nuestro corazón fruto. Que me des gracias, Señor, para poder exponerla con claridad, en una forma, Señor, correcta, que tu Espíritu Santo me esté auxiliando, para que de esa manera, Señor, podamos hablar lo que está en tu corazón y que sea tu nombre, Señor, glorificado y exaltado. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo y ahora tráenos a entendimiento y a humildad para poder exponer las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, al comenzar entonces, mis hermanos, el capítulo 14, en cierto modo, nosotros debemos pensar que no hay ninguna interrupción entre el capítulo 13 y el capítulo 14. Después de las salidas de Judas, Jesús continúa su sermón con los 11 discípulos restantes. Y el principal propósito de este capítulo y de los dos capítulos aún siguientes es alentar, edificar y fortalecer a sus discípulos que se sienten en cierta medida abrumados en sus corazones. Jesús vio que los corazones de sus discípulos estaban turbados por diferentes motivos. Si hacemos un poquito de memoria de predicaciones anteriores, sabemos que unos días antes, no muchos días antes, Jesús había entrado en Jerusalén y la multitud lo aclamaba como el Mesías. Y en la mente de sus discípulos estaba a punto de comenzar ahora el reino, donde ellos ocuparían un lugar de prominencia en ese reino. Y ahora, al haber visto nosotros después del capítulo 13, vemos que en capítulo 13, de acuerdo a todo lo que está en la mente de sus discípulos, hay un giro inesperado, donde encontramos a un Jesús que nos dice que está angustiada su alma. Un Jesús turbado, donde les declara a sus discípulos que entre ellos hay un traidor. Un capítulo 13 donde también Jesús les dice que Él está pronto a irse, le está revelando que pronto va a morir y que se va a ir y que a donde Él va a ir, ellos ahora no lo pueden seguir. Imagínense lo que pasó por el corazón de estos discípulos. Después de estar 3 años junto al Maestro, acompañándolo a todas partes, siguiéndolo, habiendo dejado ellos todas sus posesiones, sus cosas para seguir al Maestro, ahora les dice que se va a ir y ya no pueden seguirlo donde va, al menos por ahora. El sentimiento de inseguridad que entró en estas personas empieza a crecer ahora de manera exponencial y concluye incluso el capítulo 13 advirtiéndole Jesús a Pedro
que estaba pronto a negarlo, que en pocas horas lo iba a estar negando. Por lo tanto, el clima espiritual y el clima emocional que estos hombres están experimentando es un clima de suma confusión y de un grado de presión espiritual intenso. Y es en este contexto donde Jesús ahora les hace un llamado de atención para consolarlos y para que no pierdan la confianza en Él. En esta porción que vamos a analizar en esta mañana, hay 3 motivos que yo quiero ver, 3 motivos de ánimo para los corazones que están turbados. En primer lugar, o el primer motivo, podríamos decir, para tener ánimo, es confiar en la persona de Jesús. Para darle ánimo los llama a confiar en Él. En segundo lugar, o el segundo motivo para tener ánimo los discípulos de Cristo, es que el cielo es un lugar seguro. Y el tercer motivo de ánimo para los discípulos de Cristo es que Jesús es el camino al cielo seguro. Esos son 3 motivos fundamentales de ánimo que deberían tener ellos. Entonces comencemos en esta mañana con el primer punto, donde el primer motivo de ánimo es confiar en la persona de Jesús. Note que versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Antes de consolarlos con el cielo, Jesús comienza con un imperativo, es decir, comienza con una orden. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Y se refiere al corazón turbado, en esta orden que le da, no como un músculo. No está hablando del corazón como un músculo, sino se está refiriendo al ser interior. El concepto de la palabra turbación en el idioma original, en el texto griego, es el concepto de agitación mental intensa, de tener una agitación espiritual severa. Y ya hemos visto por qué causa estas personas están en la condición que están y están turbadas. Acabamos de mencionar algunas de esas causas. Esta misma palabra de turbación la usaba o se aplicó cuando se dice que Jesús estaba angustiado en Juan capítulo 13, versículo 21. Cuando se dice que Jesús estaba angustiado o que estaba turbado, es la misma palabra, agitación mental o espiritual severa. Y un teólogo del siglo XVII dijo una vez que la turbación del corazón debe ser la enfermedad más vieja del alma. Y esta declaración tiene cierta lógica, ¿no? Porque si nosotros miramos desde el principio, desde Génesis, después de lo que fue la caída del hombre en pecado, estando en el huerto del Edén, de ahí en adelante vemos los distintos personajes de la Biblia, cuántas veces su corazón fue turbado. Adán, después de haber pecado, su corazón estaba turbado y empezó a experimentar un sentimiento de miedo. Podemos ver la vida de Caín y Abel, cuando Caín, en una forma pecaminosa, de repente la ofrenda que presentó delante del Señor no fue agradable al Señor. Dice que el rostro de Caín, el semblante de Caín decayó. Podemos ver los miedos de Abraham cuando vio que su vida corría peligro. Ni hablar de los salmos de David. Cuántas veces David nos muestra a través de los salmos sus angustias, sus depresiones, sus miedos. Y bueno, obviamente que en situaciones difíciles, en situaciones comprometidas, ese ser interior, el corazón, se turba. Y en algunas ocasiones esa turbación permanente, cuando el corazón de una persona vive ansioso, inquieto, turbado permanentemente, muchas veces cuando eso está ya casi en forma crónica, hasta puede dejar ciertas secuelas en el ser exterior. Puede pasar el cuerpo algunas facturas, ¿no? Hay personas que a veces sufren de gastritis, la presión muchas veces aumenta, suelen aparecer úlceras, diabetes nerviosa, enfermedades en la piel, muchas veces ocasionada por la turbación del corazón. Y es aquí donde nosotros podemos ver que la fe es el mejor remedio para las preocupaciones del corazón. La fe es el mejor remedio para las preocupaciones del corazón, pero no cualquier fe, no cualquier tipo de fe, sino más bien una fe intensa y una fe inequívoca depositada en la persona de Jesús. Porque Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón,
creed en Dios, creed también en mí. Entonces no es una fe en cualquier cosa, sino una fe depositada sobre la persona de Jesús. Y Jesús no le está haciendo a ellos un llamado a sus discípulos que están turbados, no les está haciendo un llamado a la salvación, porque en realidad ellos ya eran salvos. Nosotros hemos visto en Juan capítulo 13, versículo 10, que Jesús le declara a Pedro que el que estaba bañado no necesitaba lavarse excepto los pies, porque ya estaba todo limpio. Y Jesús le dice, y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía que Judas no estaba limpio, pero el resto de los discípulos eran salvos. Entonces este llamado que Jesús le hace a creer a los discípulos, no se trata de un llamado a la salvación, sino es más bien una exhortación para que los discípulos continúen confiando en la persona de Jesús. Que cuando Él ahora sea arrestado, cuando sea crucificado y ya no esté más corporalmente entre ellos o no esté entre ellos en forma visible, bueno, Jesús lo anima a que ellos sigan confiando. Jesús los anima muy bien porque sabe que la fe de ellos va a comenzar a tambalearse en ese contexto. Y por eso es que los anima a seguir creyendo en Él como el Mesías prometido, el que tiene todo bajo control, el que es el soberano de toda la tierra. Y no solo los anima a seguir creyendo, sino que Jesús oró por sus discípulos, por las debilidades inmediatas que están por experimentar. Porque en Lucas capítulo 22, en el mismo contexto, versículo 31, cuando Jesús predice la negación de Pedro, Él le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Notemos que Jesús no solamente oró por la debilidad de Pedro, porque dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos. No solamente Satanás estaba pidiendo para zarandear a Pedro, sino que iba a zarandearlos a todos. Y Satanás los ha reclamado para zarandearos en plural, como a trigo. Ahora Jesús dice, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle, y una vez que vos vuelvas y estés fuerte nuevamente, una vez que vos hayas regresado, arrepentido, ahora andá y fortalece a tus hermanos, que también están debilitados. Jesús sabe de este contexto y lo que ellos están experimentando. Entonces, a modo de conclusión, en este primer punto, es interesante este llamado, la confianza absoluta en Jesús como el Señor soberano. Es la única medicina segura para los corazones afligidos de estos discípulos que se encuentran confundidos. Esta es la conclusión. Confianza absoluta en Jesús como Salvador, pero no solamente como Salvador, sino como el Señor soberano. Él es la única medicina para los corazones que están afligidos, que están turbados, que están confundidos. La orden que Jesús le está dando, en otras palabras, es sigan creyendo en mí, sigan confiando. Yo voy a seguir estando entre ustedes. Hay para ustedes promesas futuras y ahora, a partir de ahora, comienza a alentarlos con la promesa en el cielo. El punto 2 que queremos tocar en esta mañana es el ánimo entonces de saber que en el cielo hay un lugar de discípulos, hay un lugar seguro para los discípulos en el cielo. Este es el punto 2. Por eso verso 2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Note cómo comienza Jesús, dice, en la casa de mi Padre. Esto es una clara referencia al cielo, usando un lenguaje metafórico para ayudarnos a nosotros en nuestro entendimiento limitado o en nuestra comprensión limitada. Es un lenguaje metafórico, pero claramente es una referencia al cielo. Dios no habita en casa hecha de paredes, con techo, con aberturas, no habita de esa manera. De hecho, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27,
cuando Salomón hace la dedicación del templo, en el verso 27 dice Salomón: pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El salmista dice en el Salmo 33, versículos 13 y 14, el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hombres, a los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. También el salmista hace una referencia metafórica hacia el cielo. Y qué precioso es para nosotros pensar en lo que Jesús dice, que en la casa del Padre hay muchas moradas, es decir, que existe un lugar de residencia permanente para todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Y existe para nosotros un marcado contraste entre lo que son las moradas celestiales y las moradas terrenales, porque las moradas celestiales son seguras, son inmutables. En cambio, las moradas terrenales son cambiantes, son inestables, son inseguras, en las que hoy todavía nosotros vivimos. Por eso es interesante que el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 14, dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Sino que buscamos la que está por venir. Nuevamente, lo más importante no es una casa literal, sino que el énfasis de esta declaración recae en la intimidad que hay en el cielo. Apocalipsis 21, versículo 3, dice lo siguiente: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Es precioso, ¿no? Esta sensación de intimidad, de comunión íntima en el cielo. Parece que la intención del Señor, ahora hablándole a ellos del cielo, es reconfortar a sus discípulos con la idea de que absolutamente nada podrá dejarlos fuera de la casa celestial. Que la tierra van a estar acá ellos por un poco de tiempo, y tal vez van a estar un poco de tiempo solos, perseguidos, azotados, expatriados, muchos de ellos, pero nunca iban a estar fuera de la comunión con Dios. Y este es el aliento que Jesús quiere darle y fortalecerlos y animarlos. Y los anima de tal manera que les dice: si no fuera así, os hubiera dicho, porque voy a prepararle un lugar para vosotros. Esta es una forma muy misericordiosa de asegurarle a los discípulos que podían confiar en la veracidad de las palabras de Jesús, porque Él mismo ha ido a preparar un lugar para ellos. Cristo ha regresado nuevamente al cielo como el gran sumo sacerdote, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el cielo es un lugar entonces preparado para un pueblo preparado que fue redimido por la sangre de Cristo y que hoy tiene acceso al cielo por los méritos de Cristo. Es maravilloso para nosotros pensar que personas indignas como nosotros fuimos redimidos y fuimos salvados y un día habitaremos en el cielo. Es precioso pensar en eso. Y dice el versículo 3: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Estas palabras son una clara referencia al arrebatamiento de la iglesia. Son una clara referencia al arrebatamiento de la iglesia. Una referencia que ofrece un consuelo precioso porque los dos grandes eventos, podríamos decir, de la historia de la humanidad, en primer lugar, es la primera venida de Cristo por nosotros. La primera venida de Cristo para cumplir con la promesa de redención de Génesis, capítulo 3, versículo 15.
donde Jesús vino para cumplir esa promesa y traer redención a aquellos que eran sus escogidos. Pero la segunda venida de Cristo es cuando regresará para llevarnos junto a Él, donde también los muertos en Cristo resucitarán. Y esta es nuestra esperanza. Sea que el Señor venga por nosotros y estemos vivos, o sea que hayamos partido esta tierra, el Señor va a resucitar nuestros cuerpos. Y esta es nuestra esperanza de gloria. Por lo tanto, el Señor les dice que no deben pensar ahora o estar abrumados por la partida del Señor, porque su partida no era definitiva. Les aseguraba que Él volvería y que los va a llevar a todos al hogar, a ese hogar donde ya nunca más volverán a separarse. Y qué lindo es pensar en esto. Y qué lindo es para nosotros que tengamos presentes las palabras del Señor en Apocalipsis 22:20, cuando dice que el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Jesús dice, sí, vengo pronto. Amén. Termina el versículo diciendo, ven, Señor Jesús. Su iglesia le está esperando. Por eso, lo más precioso para nosotros de llegar al cielo no es el mismo cielo, sino que es la presencia del Señor. De saber que un día vamos a estar en la presencia del Señor y el Señor estará entre nosotros. Y el Señor dice, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esto es lo maravilloso, hermanos, amados, que nosotros debemos pensar. Que el cielo sin Jesús no tendría ningún valor. El cielo sin Jesús perdería toda la hermosura. Es Jesús quien le da belleza al cielo y a todas las cosas. Es Jesús quien pone esa preciosura en el cielo y no a la inversa. No hay muchas descripciones en la Biblia con respecto al cielo. Algunas referencias las encontramos en Apocalipsis. Algunas referencias, algunas descripciones del cielo las podemos encontrar en Apocalipsis. Pero lo más importante del cielo no es el cielo mismo. Es saber que un día vamos a ver cara a cara a Jesús. Y el último punto, en esta mañana, el tercer motivo de ánimo para los discípulos, es que Cristo es el camino seguro al cielo. El verso 4 dice, y conocéis el camino a donde voy. Jesús afirma que sus discípulos conocían el camino. Pero verso 5, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Es obvio que esta frase del versículo 4 tenía como finalidad reconfortar los corazones de sus discípulos y recordarles lo que había dicho ya en repetidas ocasiones, las enseñanzas que le había dado en diferentes ocasiones. Y esta afirmación que ahora hace Jesús provocó que Tomás lance una pregunta sincera, pero que al mismo tiempo demuestra la falta de entendimiento que tiene Tomás y la falta de entendimiento que todavía hay en el grupo en forma general. Porque observemos nosotros los plurales, los plurales del versículo 5. Dice que Tomás le dijo, Señor, si no sabemos, plural, ¿cómo vamos a conocer? No solamente está desconcertado Tomás, sino que el resto de los discípulos. De hecho, en Juan capítulo 13, versículo 36, Pedro había hecho una pregunta similar. Cuando Jesús dijo que se iba, él le preguntó al Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No estaban entendiendo lo que le estaba tratando de decir. Y frente a este desconcierto generalizado que ahora tienen los discípulos, que exhiben los discípulos, la pregunta de Tomás provoca que ahora Jesús responda con una afirmación sublime, con una afirmación extraordinaria, donde aquí aparece el sexto gran yo soy en el Evangelio de Juan. Notemos que el versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recordemos que Jesús, al declarar yo soy, le está diciendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Inmediatamente después de que Jesús afirma su deidad,
de que Él era Dios, Jesús define a sí mismo en forma metafórica, se define a sí mismo en forma metafórica como el camino y la verdad y la vida. Notemos eso, ¿no? La repetición de la letra I. Nosotros diríamos el camino, la verdad y la vida. Pondríamos una sola I, sería suficiente. Sin embargo, la repetición de la letra I es para darle énfasis a la declaración que Jesús está haciendo. Porque en primer lugar, cuando el Señor dice que Él es el camino, lo que quiere decir es que solo se puede llegar a la presencia del Padre, a la casa del Padre en el cielo, a través de su mediación, a través de su obra expiatoria. Jesús no solamente le muestra el camino a los pecadores perdidos, revelándole cuál es el camino, sino que Él les afirma que Él mismo es el camino. Él es quien redime al pecador perdido. Esto es lo que está tratando de decir. En segundo lugar, el hecho de Jesús afirmar que Él es el camino, inmediatamente por asociación, Él es la verdad. Él es la verdad. Algo que apunta a la credibilidad, primeramente, de las palabras de Jesús, pero algo que apunta también a la verdad salvífica del mensaje del Evangelio, de las palabras de Jesús en cuanto al mensaje del Evangelio. En otras palabras, Jesús es el Mesías hacia donde toda la revelación del Antiguo Testamento apuntaba. Jesús es la realidad de los sacrificios, de los ritos, de todas las ceremonias que estaban en el Antiguo Testamento, que no eran más que sombras y tipos del Mesías que un día habría de venir a redimir a viles pecadores como nosotros. Y todo aquel que ahora conoce a Jesús y acepta el mensaje del Evangelio como la verdad, ahora sabe lo suficiente acerca de Jesús para poder llegar al cielo. Y la tercera afirmación que Jesús hace, Él dice no solamente que es el camino y la verdad, sino dice que es la vida. Es la vida. Él es la raíz y la fuente de toda vida. Es Jesús el Redentor que venció a la muerte y el dador de la vida eterna. Por más escueta que sea la fe de una persona, apenas escucha el mensaje del Evangelio, por más débil que una persona se sienta, si entiende, comprende el mensaje del Evangelio, toda aquella persona, por más débil que esté y por más escueta que sea su fe, todo aquel que confía en Jesús como su Salvador y como su Señor, Jesús le garantiza ahora vida eterna. Y nuestra existencia física, debemos pensar que es un suspiro. Nuestra existencia física de poco se aprovecha. Aún nuestros logros, por más grandes e importantes y trascendentes que parece que fueran, a la luz de la eternidad, nuestros logros son insignificantes. Una persona, por más poder que pueda concentrar, por más que haya marcado a la humanidad con descubrimientos y logros, si comparamos sus logros a la luz de la eternidad, no son nada. Pero lo único que verdaderamente es trascendente es que en Jesús tenemos vida eterna. En Jesús estamos seguros. Por eso, como el mismo Señor Jesús nos instó, nosotros no trabajamos por la comida que perece, sino que trabajamos por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará, porque es a Jesús a quien el Padre ha señalado para eso. Por eso confiamos en Jesús y en sus méritos y no en nuestras propias obras. Confiamos en Jesús porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso, Jesús es el único camino al Padre. Y Él declara, nadie viene a mí, o nadie viene al Padre, mejor dicho, sino por mí. Nadie viene al Padre, sino por mí. Notemos esa declaración, porque eso muestra la imposibilidad de llegar al Padre. Eso muestra la imposibilidad de llegar al Padre.
Por cualquier medio que una persona quiera acceder al Padre, no puede llegar si no es por Jesús. Las personas, para tratar de calmar su conciencia y pensar en una salvación de su alma, muchas veces buscan diferentes recursos, hacen procesiones, misas, rituales, diferente tipo de ofrendas, etc. Hacen de todo. Pero lo cierto es que sin Jesús nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al cielo. Sin Jesús nadie puede tener salvación. Por eso en esta mañana, ahora meditemos en qué podemos aplicar para nuestras vidas de lo que hemos escuchado. En primer lugar, encontramos a los discípulos con el corazón turbado. Encontramos a los discípulos angustiados por una serie de acontecimientos que no estaban en los planes de ellos. Recuerden que cuando empezamos a hablar, en la mente de los discípulos estaba un reino y un lugar de privilegio para ellos. Ahora sus corazones están turbados por una serie de acontecimientos que no estaban en sus planes. Ahora se encuentran con la declaración de una traición, con la negación de Pedro, con la muerte de Jesús, con la ausencia física de Jesús. No podemos nosotros ignorar que la vida nos va a enfrentar a circunstancias que son inesperadas. Así como los sorprendió a ellos una declaración inesperada, también la vida nos sorprende muchas veces a nosotros con situaciones inesperadas, donde nuestro débil corazón, nuestro corazón humano, muchas veces se angustia, se turba, entra en ese estado de agitación mental y espiritual. Pero cuando ese día oscuro nos sorprenda, es necesario para nosotros recordar las palabras del Señor Jesús. Creed en Dios, creed también en mí. Respondamos al mandato que nos dio el Señor. No permitamos que nuestro corazón se turbe. Respondamos al mandato del Señor, depositando toda nuestra confianza en Él. Prediquémosle a nuestro débil corazón que Jesús es el soberano, que Él siempre está en el control de todas las cosas, que nosotros somos de Él, que le pertenecemos a Él. La confianza en el Señor y en su soberanía siempre es el mejor remedio para el alma cuando está turbada y cuando está ansiosa. Por eso debemos predicarle permanentemente a nuestro corazón quién es Jesús y recordar sus palabras y sus promesas. En segundo lugar, tengamos siempre presente que nuestra estadía aquí en la tierra es por un corto lapso de tiempo, que todos nuestros logros terrenales en la eternidad se van a desvanecer en el tiempo. Muchas veces las personas gastan su vida tratando de ser alguien acá en la tierra. A la luz de la eternidad no es nada y todo se va a desvanecer en el tiempo. Por eso debemos alentarnos nosotros unos a otros en el hecho de pensar que en el cielo también hay un lugar preparado para nosotros. Un lugar donde vamos a disfrutar eternamente de la comunión con el Señor. Y que lo que nos estimula no es el cielo por el cielo mismo, sino la comunión por la eternidad con Jesucristo. La comunión por la eternidad con Dios. Y en tercer y último lugar, recordemos que la única forma de llegar nosotros al cielo, donde se encuentra el Padre, es a través de la persona de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No se pueden tomar ningún atajo para llegar al Padre, no se puede tomar ningún atajo para llegar al cielo. El único medio para llegar a la presencia misma del Padre, para llegar al cielo, es por medio de Jesús. No hay tal atajo. Por eso, mi querido oyente, si hoy estás escuchando y todavía no conoces a Jesús, en una forma reducida quiero explicarte el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es este: el hombre es pecador. El hombre no se puede salvar por sus propios méritos, porque Dios es un Dios santo
y que no comparte absolutamente nada con el pecado, que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, es decir, que todos los hombres están condenados por causa del pecado, y que la única manera de venir a salvación es reconocer, en primer lugar, que Jesús es Dios, que Jesús tomó forma de hombre, que Jesús se encarnó en un hombre, siendo 100% hombre y 100% Dios. Un hombre que vivió sin pecado, pero que se hizo pecado por nosotros, porque en esa cruz el pecado de la humanidad fue depositado sobre Jesús. Y Él pagó la cuenta de nuestro pecado, para que ahora todo aquel que mira hacia la cruz, todo aquel que mira hacia Jesús, que reconoce que es un pecador, que no se puede salvar a sí mismo, pero que reconoce que Jesús pagó la cuenta de su pecado y ahora cree en Jesús y lo reconoce como su Señor y Salvador, ahora tiene vida eterna, porque reconoce que Jesús es el camino, la verdad y la vida que te puede llevar solamente al Padre en la eternidad en el cielo. Y este es el mensaje del Evangelio. Por eso te animo, si nunca lo habías escuchado, a que reflexiones en esto. Jesús murió por tus pecados, Jesús resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Hasta aquí el mensaje de hoy, estas aplicaciones quería simplemente dejarle y vamos a orar, que el Señor en su misericordia ahora bendiga y se esté glorificando a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que, aunque estamos en aislamiento, Señor, podemos usar la tecnología para seguir compartiendo tu palabra preciosa. Señor, bendice a cada uno de los oyentes, a cada hermano, a cada hermana. Bendice, Señor, a aquella persona que puede escuchar en el día de hoy y no te conoce, que en tu misericordia, Señor, vos te puedas revelar, regenerar su corazón, salvarle para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, nos continúe animando, nos continúe hablando, que tu Espíritu nos siga ministrando, para que cada día nos podamos santificar pensando en la eternidad, pensando en el cielo, pensando en tu gloria, pensando en aquel día glorioso cuando no te veamos cara a cara. Te damos gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta compasión, por tanto amor, por tanta misericordia hacia nuestras vidas. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.